Bueno, un cordial saludo para todos. Mi nombre es Lina María Loaiza Salazar, soy oncóloga radioterápica, actualmente presidenta de la Sociedad Colombiana de Radioterapia en Colombia. Hasta un 80% de los pacientes con cáncer avanzado pueden desarrollar metástasis óseas y la frecuencia del primario para hacer estas metástasis van a ser cáncer de pulmón, próstata o mama. Con la mejoría de los tratamientos oncológicos, la supervivencia asociada va a ser cada vez mayor y por eso la incidencia de metástasis pues va a aumentar. Hasta 40% de las metástasis óseas son vertebrales, de estas el 70% van a estar a nivel dorsal, el 20% lumbar y el 10% cervical, pero podemos tener localizaciones múltiples hasta en un 50%. La mayor localización va a ser extradural en un 94% e intradural en un 6%. Cuando hablamos de radiocirugía, entonces ya sabemos que es una técnica de alta precisión con dosis ablativas que buscan una alta eficacia biológica, que se dan en pocas sesiones y que la dosis es muy conformada, buscando dar dosis bajas a tejidos sanos. Normalmente estábamos habituados a hacer radioterapia 3D convencional, que es la más apropiada para pacientes que reciben tratamiento paliativo con una expectativa de vida limitada de menos de 3 a 6 meses. Por lo general, el volumen de tratamiento de radiación en este tipo de radioterapia convencional va a incluir el segmento espinal afectado que causa dolor y un segmento superior y un segmento inferior con un margen de seguridad usando simulación 2D convencional o planificación conformada 3D. Pero ¿por qué es importante la metástasis vertebral? Porque impacta en la calidad de vida, afectado por dolor, fractura, inestabilidad vertebral, compresión medular, compromiso neurológico o alteración del esfínter. Aparecen entonces las directrices del Consorcio Internacional de Radiocirugía para definir el volumen objetivo de la radiocirugía estereotáxica del doctor Bretz y los colaboradores, y en este estudio proponían definir los volúmenes objetivos utilizando escenarios comunes de radiocirugía en columna metastásica. Se propuso acá un sistema de clasificación anatómica donde dividían el cuerpo vertebral en 6 sectores. El primero representaba el cuerpo vertebral, el segundo el pedículo izquierdo, el tercero el proceso transverso izquierdo y la lámina, el cuarto el proceso espinoso, el quinto el proceso transverso derecho y la lámina, y el sexto el pedículo derecho. Entonces todos los pacientes fueron simulados acá en decúbito supino, en una cuna personalizada, con un mielograma utilizado en casos seleccionados para ayudar con la delimitación de la médula y cualquier enfermedad epidural. Se obtuvieron imágenes de tomografía con intervalos de 2 milímetros y se permitió la fusión de resonancia para la planificación. Si vemos acá en rojo es los contornos individuales y en naranja es el contorno recomendado por el consenso, que es el que está aquí en el lateral. Entonces aquí aparecen unas tablas donde nos recomiendan unas guías para la delimitación de volúmenes. En el análisis del GTB muestra la intención de los expertos de incluir la extensión completa del tumor metastásico macroscópico, utilizando acá todos los datos clínicos disponibles, y cada experto recomendó, según los componentes epidurales y paraespinales del tumor, se incluyeran en un componente del GTB, ¿cierto? Adicional, repartieron el GTB, el CTB y el PTB con cada clasificación. Entonces es importante, por ejemplo, en esta evaluación de radioterapia ablativa estereotáxica para el tratamiento de metástasis, que fue una revisión, donde el objetivo fue revisar y discutir el enfoque multidisciplinario para la selección adecuada de estos pacientes y las consideraciones técnicas y los esfuerzos actuales para combinar la radiocirugía espinal con terapias sistémicas. El manejo óptimo de los pacientes de metástasis espinal, el manejo óptimo requiere que un equipo multidisciplinario que esté integrado por neurocirujanos, neuroradiólogos, cirujanos ortopedistas, oncólogos radioterápicos y oncólogos clínicos, además especialistas en cuidado paliativo y patólogos. Eh, Aquí nos aparece la escala visual análoga que nos va a permitir medir la intensidad del dolor que describe el paciente con la máxima reproducibilidad para el observador, donde 0 es indolor y 10 es inoperable. Además, tenemos una escala muy importante que es la escala SINS, que puntúa la estabilidad vertebral de la columna en pacientes con afectación metastásica, donde se evalúa la localización, el dolor o movimiento en carga.
la lesión ósea, la alineación, el colapso del cuerpo vertebral y la afectación de los elementos posterolaterales. Se asignan acá unas evaluaciones de 1 a 4 a cada ítem. Cuando hablamos de 1 a 6, es el paciente que es estable. De 7 a 12 es inestabilidad intermedia y mayor de 12 es un paciente que es inestable. Además aparece la escala de NOMS, que ayuda a un enfoque para el tratamiento de las lesiones metastásicas espinales. Se incorporaron 4 evaluaciones fundamentales: neurológicas, oncológicas, mecánicas y sistémicas. El objetivo era determinar la posibilidad de usar la radiación, la cirugía o la terapia sistémica. En la evaluación neurológica se evaluó el grado de la compresión medular, la mielopatía y o la radiculopatía. Adicional, la evaluación oncológica se basó en la respuesta que se esperaba con los tratamientos y la durabilidad de esta respuesta. La inestabilidad mecánica se definió por fracturas patológicas que fueran también inestables y la evaluación sistémica por la capacidad de tolerar todas estas intervenciones que se fueran a presentar. Recordar que la resonancia magnética de columna completa, el inicio de corticoides sistémicos es el gold estándar y se debe considerar o la descompresión quirúrgica y o la radioterapia, que van a ser entonces los pilares fundamentales del tratamiento de la radio, el compromiso metastásico vertebral. Los esquemas de planificación van a mostrar un problema para cubrir el objetivo clínico, ¿cierto? Entonces, muy importante, se requieren entonces recursos adecuados, imágenes avanzadas, inmovilización adecuada y cumplimiento de las pautas de delimitación para la vértebra, donde es importante, aquí vemos la imagen de la dosis para 24 Grays en el cuerpo vertebral, pero donde tenemos que tener en cuenta cómo se la mantiene la dosis a la médula espinal sin dejar esta zona fría con potencial, ¿cierto? Aquí en esta revisión, entonces también nos recomiendan un flujo de trabajo para ese BRT espinal, donde nos recomiendan tener en cuenta evaluaciones previas al tratamiento, exámenes clínicos, incluida la evaluación de la función neurológica, la evaluación cuantitativa del dolor mediante instrumentos validados, una evaluación de la inestabilidad de la columna, una evaluación de la compresión epidural. Para la planificación en SBRT también hay que tener en cuenta las imágenes de la tomografía, las resonancias de alta resolución, un cuidadoso registro rígido de imágenes, la definición del volumen objetivo y para la planificación de tratamiento con MRT, tecnologías en BIMAT, sin filtro con el filtro apanador, la energía triple F, los tiempos de administración de radiocirugía y el control de movimiento y las control con imágenes, ¿cierto? Además, para el seguimiento, las evaluaciones previas y posteriores al tratamiento y el seguimiento con imágenes, ¿cierto? Este paciente, por ejemplo, es una imagen donde se aprecia una resonancia magnética y tomografía con un paciente de 74 años con cáncer de próstata con metástasis vertebral, donde se realiza radiocirugía y seguimiento con imágenes en resonancia y se muestra control local sin compresión vertebral. Es importante aquí que nos quede claro que la radiocirugía entonces está asociada a más altas tasas de respuesta completa al dolor en comparación con radioterapia convencional, que pacientes con una esperanza de vida más larga y los pacientes con las denominadas histologías radioresistentes deben evaluarse como candidatos a radiocirugía, que la evidencia ahora más sólida son 24 Grays en 2 fracciones y para pacientes con esperanza de vida más corta, menor a 3 o 6 meses e histologías radiosensibles, la radioterapia convencional de fracción única incluso puede ser un tratamiento estándar eficaz. Cuando hablamos ya de límites y toxicidad, la fractura por compresión vertebral ha surgido como la toxicidad más relevante asociada a la radiocirugía. Y acá es importante tener en cuenta que muchos factores se han asociado a esta fractura vertebral después de la SBRT, incluida la dosis por fracción, la dosis única frente a multifracción, la presencia de tumor lítico y la extensión asociada a enfermedad lítica, además el dolor de base, la ubicación en la columna torácica tiene más riesgo, la puntuación de SINS previa, si fue una puntuación mayor de 8, el sexo femenino, la etiología y también la edad. Adicional podemos tener mielopatía, que es el riesgo de principalmente se tiene en cuenta la dosis total de radiación, la dosis por fracción y los antecedentes de irradiación. Y
Esta se presentó en un 0,4% en un análisis combinado de más de 1.000 pacientes con el riesgo era ligeramente mayor de 1,2% después de una reirradiación. Podemos tener también plechopatía braquial y plechopatía lumbosacra con toxicidades tardías con las mismas características que fueron mencionadas para la mielopatía, además la posibilidad de presentar miositis. Podemos decir entonces que la radiocirugía espinal podría considerarse estándar en tratamientos en pacientes seleccionados. Fue por eso que ESTRO a finales del año pasado sacó las guías de práctica clínica para radiocirugía que vamos a mencionar ahora. También es importante tener en cuenta la delimitación del volumen a nivel de las metástasis sacras, donde desarrolló también un sistema clasificatorio donde se partió el sacro en 8 partes: cuerpo vertebral, a la anterior izquierda, a la posterior izquierda, lámina izquierda, apófisis derecha, apófisis espinosa, lámina derecha, a la posterior y a la posterior derecha. Pasó lo mismo, aquí se realizó el contorno individual por cada experto y luego se sacó un contorno recomendado, donde también en esta tabla nos dan las recomendaciones según el tipo de compromiso en cada vértebra. Entonces, esto aparece con unas guías de práctica en donde busca responder 4 preguntas claves. Una, ¿cuál es la tasa de respuesta general al dolor? La tasa de respuesta completa al dolor y la duración de la respuesta después de la SBRT para metástasis vertebrales. ¿Cómo se compara la respuesta al dolor después de la SBRT a la radioterapia paliativa convencional? ¿Cuál es el control local después de la radiocirugía y cuál es el papel de la radiocirugía de columna en la enfermedad oligometastásica? Además, ¿cuál es la práctica de la SRT espinal para optimizar la seguridad y la eficacia según la evidencia disponible? ¿Y cuál es el perfil de toxicidad para radiocirugía en columna? Ellos dan entonces unas recomendaciones divididas en tablas. Empezamos con la primera, donde nos dice que los pacientes que son candidatos a recibir radiocirugía para metástasis vertebrales dolorosas de neoplasias sólidas, se recomienda evaluar primero el dolor inicial y posteriormente, para definir entonces esta radiocirugía, se recomienda realizar guías y tablas como el VAS o la escala de clasificación numérica, con una fuerza de recomendación fuerte. Adicional, en pacientes con metástasis vertebrales, las neoplasias sólidas, se debe considerar la radiocirugía debido a que nos da mayor tasa de respuesta completa al dolor, pero en pacientes que son cuidadosamente seleccionados y que no son francamente inestables, es decir, que no tienen un SIN más de 12, que no tienen enfermedad epidural o la tienen mínima, hasta en 3 segmentos vertebrales continuos como volumen de tratamiento de irradiación y con una expectativa de vida prolongada, donde también se pretende es realizar un control local duradero. Perdona que me pasé. También entonces aparece como recomendación en la tabla 2 que los pacientes con metástasis vertebrales de tumores sólidos se podría practicar una dosis prescrita superior al equivalente al 1 en 18 grays con un BED mayor a 50 grays, y para estas metástasis en novo en la columna vertebral, es decir, de primera aparición, se podría recomendar algunos esquemas como 1 en 20, 1 en 24, 2 en 12. Incluso mencionan 3 en 10, que no es lo que recomiendan todos los estudios, y 5 y 7. Pero con base en estos esquemas, uno esperaría, según el esquema que se elija, tener un control local del 80 al 90% en 1 o 2 años, como recomendación fuerte, pero con un nivel de evidencia que es más de opinión de expertos. Para los pacientes con metástasis cerebrales dolorosas, con neoplasias sólidas que cumplen esos criterios de elegibilidad para radiocirugía, se permite entonces un abordaje fraccionado de 2 en 12, que fue la revisión que hicimos antes como revisión estándar para radiocirugía espinal, como dosis y fraccionamiento preferido especialmente en pacientes, tratamientos paliativos. Para pacientes con metástasis vertebrales de tumores sólidos, en caso de neoplasias, no se va a recomendar entonces una SBRT de fracción única como alternativa a la radioterapia paliativa convencional de dosis baja si el alivio del dolor o la calidad de vida son los únicos tratamientos principales, es decir, si solo lo estamos haciendo solo para controlar el dolor. Como recomendación 4, entonces nos dicen que en caso de que la terapia local para una enfermedad oligometastásica esté respaldada, ¿cierto?, por pautas específicas de enfermedad y por una junta multidisciplinar, se recomienda radiocirugía en la columna para la mayoría de estos pacientes y que deben ser seleccionados
porque se recomienda una terapia pues más agresiva. Además de tener, se podría, si se requiere esa terapia más agresiva, realizar tratamientos combinados con cirugía y posteriormente radiocirugía para hacer un mayor control local. Se recomienda también que cuando la radiocirugía se realiza en el contexto de pacientes que tienen inmunoterapia o terapias dirigidas, discutir el riesgo de la toxicidad asociada cuando se hacen concomitancias y llevar pues a juntas multidisciplinar. Adicional, para pacientes con metástasis en la columna con dosis muy altas en fracción única, se asocia con tasas también de control local, pero sin embargo, la ganancia en ese control local debe equilibrarse con la mayor riesgo de tener una fractura por compresión vertebral, pero esto como una opinión de expertos. También es importante tener en cuenta que la tomografía computarizada y el PET, ¿cierto? Son modalidades alternativas con la salvedad de que son menos sensibles para enfermedad tumoral, entonces lo que se recomienda es la resonancia, como lo mencionábamos antes, como opinión de expertos. En el caso de pacientes con metástasis vertebrales, ¿cierto? Las profesionales que realizan radiocirugía pues deben estar muy familiarizados con las complicaciones que podemos presentarse. En la tabla número 4, pues nos salen otras recomendaciones donde nos hablan de que los pacientes que van a recibir radiocirugía deben recibir el tratamiento adecuado en la posición adecuada, pero que sea reproducible y que se deben incluir pues las zonas de la lesión, ¿cierto? Con una ampliación pues de esta zona, ejemplos si son un compromiso en la columna torácica, entonces incluir cuatro vértebras superiores y cuatro vértebras hacia abajo y se debe colocar el paciente en una posición fija, rígida, ¿cierto? Con marcas termoplásticas y tiene compromiso de la columna cervicotorácica y adicional, tener muy en cuenta los segmentos de la columna afectada para ver qué se va a incluir. Listo. También es importante tener en cuenta los volúmenes objetivo, las tomografías de simulación con el espesor. En este recomiendan más un corte menor de 1,5 milímetros. En la revisión anterior recomendaban 2 milímetros. Y si es posible, pues también la fusión con imágenes de resonancia. Hay que tener en cuenta la incertidumbre que se puede generar y se puede permitir un margen de GTB, CTB, APTB de 3 milímetros, pero el mínimo sería de 1 milímetro. En el caso de los pacientes con metástasis vertebrales que se tratan con radiocirugía, el tratamiento debe realizarse utilizando técnicas de intensidad modulada, PIMAT, tomoterapia helicoidal, radioterapia robótica, entonces, es decir, técnicas de radioterapia avanzada. En los pacientes que se realiza radiocirugía, se debe intentar siempre, como lo mencionábamos antes, todo cuidar los órganos de riesgo, ¿cierto? Pero tener en cuenta también la cobertura de la dosis en el volumen del PTB. En los pacientes adicionales que están en tratamiento, se recomiendan también realizar procedimientos de imágenes antes de cada sesión y al menos una. Si se pueden hacer dos intrafracción, pues eso también sería recomendable. Adicional, se recomienda también la obtención de que estas imágenes puedan tener las correcciones en todas las direcciones, ¿cierto? Y para tenerlo en cuenta, sobre todo para los que son con camillas que tienen esta posibilidad. La puesta en marcha de un tratamiento de radiocirugía o de este tipo de tratamientos debe estar con varios grupos multidisciplinarios, incluido el oncólogo radioterápico, el neurocirujano, el oncólogo clínico, el cirujano de columna, el neuroradiólogo, el grupo de paliativos y el físico médico también es importante. Y todos los centros deberían tener la posibilidad de que se audite esa propia técnica de radiocirugía y evaluar pues la precisión y la exactitud de ese posicionamiento. En la tabla 5 también nos dan unas recomendaciones
de que se recomienda previo a la radiocirugía utilizar la puntuación de SIMS que ya mencionamos. Se recomienda también previo a la radiocirugía, si se requiere manejo quirúrgico, realizar manejo cuando hay inestabilidad. Generalmente esta inestabilidad intermedia a partir de 7 o una estabilidad ya marcada a partir de 13. Y en el caso de pacientes, se recomienda también previo a la SBRT valorar la afectación epidural utilizando grados de Bilski, también un grado validado. No se recomiendan radiocirugías en pacientes que tienen afectación de la médula espinal o la caudequina para que se tenga en cuenta que estos pacientes no serían candidatos. Para pacientes también que tienen compromiso vertebral y que se van a realizar, van a tener riesgo de mielopatía, pues es recomendable tomar imágenes con resonancia, ¿cierto? Para detectar si hay compromiso o no, utilizar la adherencia a la restricción de dosis aceptadas por la médula si tienen mayor riesgo y la prioridad de la cobertura es el volumen objetivo, ¿cierto? Para estos pacientes que van a ser llevados a radiocirugía, se debe priorizar también la cobertura adecuada del GTB, ¿cierto? Cuando es más prioritario conservar el GTB que priorizar esas raíces nerviosas debido al bajo riesgo pues, de una radiculopatía asociada. Y para los pacientes con metástasis vertebrales, el uso rutinario de profilaxis, pues no se recomienda el tratamiento rutinario con esteroides cuando ya se controló el dolor o porque pueden empeorar también el dolor. Entonces aquí llama mucho la atención porque aquí esta fuerza de recomendación es condicionada y es el nivel de evidencia pues es moderado porque en otras partes sí se ha recomendado. Para pacientes con metástasis vertebrales, la SBRT fraccionada no se asocia con mayor riesgo de fractura vertebral con un nivel de evidencia alto, y a pacientes con metástasis vertebrales, la SBRT de fracción única se asocia a mayor riesgo de una fractura comparada con la que es hipo con múltiples fracciones. Entonces, aquí hablando de las pautas generales y un resumen que nos hace esto, que lo que habíamos visto, pero también entra la radiocirugía como la posibilidad de una reirradiación. ¿Qué requisitos hay que tener en cuenta para una reirradiación? La confirmación de recurrencia o de un segundo primario, preferiblemente por histología, el conocimiento preciso de la respuesta tardía a la radiación dentro del campo de tratamiento, el conocimiento de la dosis de radiación, del volumen de radiación, la claridad sobre la intención de volver a tratar, si hay posibilidad o no de hacer cirugía de rescate y la relación daño-beneficio esperado es inferior a 1. Existen unas reglas básicas de reirradiación, que son la evaluación multidisciplinar, ofrecer reirradiación a los pacientes que respondieron bien, generalmente al primer ciclo de radiación. Aquí sí o sí es obligatorio utilizar técnicas de radiocirugía y cuanto mayor sea el volumen de radiación, siempre se va a hacer peor el resultado. Además, incorporar imágenes adecuadas y tener fusión de imágenes. Primero se debe definir la intención, si aquí estamos hablando nuevamente de una intención paliativa o curativa, se debe explicar al paciente el beneficio potencial, pero también de los riesgos y complicaciones, evaluar el estado funcional del paciente, planificar muy bien con fusión de imágenes, definir los volúmenes, objetivo, dosis, el cálculo. Si tiene terapias adicionales, cómo va a ser el seguimiento y la calidad de vida. Hay varios estudios también donde nos evalúan la irradiación con dosis de radiocirugía como las que mencionamos y lo mejor es si es más de 2 meses, es decir, ha pasado más de 2 meses desde el primer tratamiento con radioterapia y la reirradiación es mejor cuando la médula está a 5 milímetros o más del cordón espinal. Además, el tratamiento previo, tener en cuenta la radioterapia con dosis a médula espinal limitada equivalente, que era lo habitual, 45 grays en fracciones de 2 grays. Un ejemplo es tener en cuenta qué dosis recibió, en qué fraccionamiento y en cuánto tiempo. Y el tratamiento actual que muchas veces se recomienda para limitar dosis máxima a la médula es de 9 a 10 grays en radiocirugía y en pacientes con tumores por debajo del nivel de la médula espinal, en la paraespinal lumbar inferior, puede haber mayor riesgo de plexopatía lumbar. Y les agradezco mucho la atención. Les dejo mis contactos por correo electrónico, mi Instagram, por si quieren seguirme y cualquier cosa estoy pendiente en alguna duda. Espero que sea de su agrado y puedan haber comprendido un
poco más de la radiocirugía vertebral.